Bueno, esta va a ser más como una dinámica, porque ya estamos mucho tiempo aquí en la sala y con las piernas un poco engarrotadas. Quizás tienes sed, quizás ya estás cansado de tantas letras y de tanta explicación. Así que aquí vamos a hacer una dinámica un poco para poder aplicar en la medida de lo posible algo de esto que se ha venido hablando desde muy temprano con Edward y con Melina y con ahora Regenera Ventures, ¿no? Bueno, lo que ponen esto, lo que quiero preguntarte es, bueno, ya llevas medio día aquí, ¿no? Y seguramente además de ese mediodía traes tu propia experiencia, tus propios obstáculos, tus propios retos. Y entonces la pregunta es, ahora, ¿qué crees que se requiere para invertir regenerativamente? Rápido. Sí. Sorry, this might have to be in English because my Spanish is quite poor. I would say it has to be a marriage between the extractive mindset and the abundance regenerative mindset is where the value is actually made. Ok, bien. Cambiar el mindset o la mentalidad. Sí, allá atrás. No sé si pueden decirlo fuerte y después aquí ellas. Hay un tema de adicionalidad en las láminas de la exposición anterior. Vi que se consideran los temas de regeneración, pero por ejemplo para bosques en pie necesitamos todavía adaptar el tema de que no todo estamos haciendo por un tema de adicionalidad. Y hay un tema también de monitoreo, de verificación y certificación, y no me refiero a carbono, pero creo que las certificaciones tienen que estar hechas por gente que está en los territorios y no siempre esperar de una figura externa que viene a certificar los modelos de regeneración o restauración. Ok, gracias. Ahí atrás había alguien. Definitivamente tiene que ver con los data, con toda la información que podemos recolectar desde el comienzo de cualquier iniciativa. Tiene que ver con capital laboral, con producción de comida, de kilómetro cero, pero tiene que ver para poder invertir o para poder tener menor riesgo es comenzar a monitorear todo, la cantidad de biodiversidad, la cantidad de plantas, la cantidad de mujeres trabajando, la cantidad de agua, la cantidad de energía, y de eso comenzar a hacer unos seguimientos que demuestren que realmente hay regeneración. Creo que es lo más importante. Gracias. Bien, entonces han mencionado varios factores que creo que tienen que ver, pero eso tiene que ver, digamos, desde cierto espacio o desde ciertos límites. Cuando vemos o diferenciamos los límites, hoy han hablado de economía, han hablado de inversiones, han hablado de finanzas, ¿cierto? Y lo que yo quiero decirte es que todo eso se puede ver como lo estamos viendo o se puede ver regenerándolo. La regeneración no es una cosa. La regeneración no es una meta. La regeneración es un proceso vivo en el cual los seres humanos podemos ser capaces, porque naturalmente estamos capacitados para eso, nada más que ya se nos olvidó, ¿verdad? Cuando ya nacimos en esta época un poco moderna, se nos olvidó. Las comunidades indígenas, los pueblos originarios, las tribus originarias sabían estarse regenerando junto con la vida misma. Entonces, primero hay que establecer que la regeneración no es algo que hacemos, ni es algo que somos. Somos regeneración si sabemos darnos cuenta de cómo es ese flujo regenerativo. Me encanta que allá atrás hablaron de flujos energéticos, ¿verdad? La vida misma es energía, el dinero es energía, las inversiones son energía, la economía se mueve con energía. No por eso tenemos tantos millones de dólares puestos en energía, nada más que solamente se ve la energía eléctrica, ¿verdad? Y apenas estamos dando el paso para, tal vez deberíamos hacer una hidroeléctrica, ¿verdad? Porque el agua nos da y el aire nos da. Aún así, todavía estamos viendo el valor por lo que nos sirve a nosotros, no por lo que le sirve al sistema para crear lo que llamamos plusvalías, ¿verdad? Entonces, esto es manifestar el cambio paradigmático. Pues voy a regresar, espera, porque va muy rápido. Ok, el cambio paradigmático empieza por ver que no existe una economía. Eso es un constructo
establecido por unos cuantos para poder controlar el sistema. La economía, ¿verdad? Ya lo decían los griegos, no lo digo yo, estas sociedades sabias ancestrales, decían que la economía viene de iconos, que es casa, ¿verdad? Iomía, que tiene que ver con el relativo a, o la ciencia de, o el arte de manejar los recursos de una casa de manera apropiada, ¿verdad? Esas son las economías. Y no es lo mismo manejar la casa aquí, en Bogotá, en Colombia, que manejarla en México, que manejarla en Canadá, que manejarla en Finlandia, que manejarla en Sudáfrica, ¿verdad? Entonces, no existe una economía, existen las economías de vida, y la emergencia de economías de vida para mí es la dirección, es la estrella polar a la cual podemos estarnos redirigiendo, ¿verdad? No existe una sola economía, pueden emerger economías de vida dependiendo del sistema vivo. Y aquí los que andan en los ranchos y los que andan en la milpa y los que andan allá en los bosques saben perfectamente de lo que estamos hablando. Esas son economías de vida en las que todos los seres vivientes en ese sistema viviente están interviniendo con sus propias inversiones, ¿sí? Si la inversión es vertir en energías que promueven la vida o que promueven la evolución de vida, entonces empezamos a cambiar el paradigma de que la inversión y las finanzas están relacionadas, están embebidas unas en otras para el constructo humano, la realidad humana, pero no todas las finanzas, más bien las finanzas no juegan en todas las inversiones, aunque en las inversiones sí podemos incluir las finanzas, ¿verdad? Y entonces estamos viendo que esto no es una u otra o son capas aisladas, sino que están anidadas. Y entonces cuando empezamos a inversionar todos en un sistema como un todo, podemos también establecer y transformar el rol único que las finanzas pueden jugar en todo esto, ¿verdad? Que es muy importante. Allá los que preguntaban de cómo voy a cambiar mi constructo financiero. Primero es entender que las inversiones están embebidas en los sistemas vivos mismos, ¿verdad? Esta es una frase que un día, después de 6 años de trabajo en las empresas y con los financieros y peleándome con los Exceles, porque odio Excel, perdón, no puedo, ¿verdad? Yo vengo del mundo educativo y después me metí al mundo de los negocios y finalmente acabé en el mundo de las inversiones por angas o mangas, pero esto, después de entender que los flujos energéticos son flujos de inversión, puedo decir que la vida es la manifestación temporal, lo que vemos hoy es la manifestación temporal del resultado cualitativo de una suma de inversiones que suceden en un sistema vivo. Y ojo, que sucede tiene que ver con la sucesión de la vida misma, es decir, la capacidad de cambio y evolución de esta vida a lo largo del tiempo, incluyendo el cambio climático. No estamos aquí para arreglar el cambio climático, estamos para invertir en el proceso de sucesión de esos sistemas, incluyendo ese cambio. Ok, bueno, ya enough como el contexto que quería darles para entrar a esto. ¿Cómo vamos a trabajar en inversión, finanzas, economías de vida a través de trabajar con los sistemas vivientes? Y esto es parte de lo que ha trabajado The Regenerative Investing Academy, que es mejor conocida como RIA, en alianza con The Regenesis Institute y acarreando un poco la experiencia que hemos formado por casi una década en el grupo corporativo DUIT, de tratar de empujar, como bien decías, Stevie, de tratar de empujar un poquito las barreras que nos hemos creado para nosotros mismos. Vamos a trabajar con este pequeño diagrama que yo le voy a llamar marco. Hay un marco sobre un marco. El marco de atrás, que tiene que ver con los sistemas vivientes anidados, ¿verdad? Uno chiquito, uno más grande, y después un marco que le llamamos la penta de flujo, el flujo de energías o de flujo de capital. Bien. Primer principio para poder estar trabajando con los sistemas vivientes es movernos de tratar de trabajar con el problema a tratar de trabajar con el potencial. Allá atrás preguntaban, ¿por qué, verdad, se hacen como estos refuerzos o rewards a los éxitos? Porque nuestro constructo es muy chiquito, ¿verdad? Muy constreñido. Cuando empezamos a ver que no estamos trabajando sobre un obstáculo o sobre un dique, sino estamos trabajando sobre el potencial del sistema mismo, entonces empiezan a abrir muchas más oportunidades. Es como tener una lentilla de este tamaño y de pronto subirte al punto más alto del mástil del barco y alcanzar a ver todo el horizonte de lo que promueve
las energías que se están invirtiendo en ese sistema. Y entonces ver dónde están las oportunidades para poner las inversiones, tanto de energía como de capital financiero. Siguientes principios. Y esto es lo que Laura y yo comentábamos un poco cuando nos veníamos preparando para esta charla. ¿Cómo podemos dar algunos principios? Ojo, los principios son ideas generales que pueden bajarse a la realidad, no son teoría. Las tribus, las civilizaciones originarias, las civilizaciones indígenas se mueven por principios versus movernos por reglas. Los principios, cuando se integran en la vida misma, puedo manifestarlos de una manera distinta, apropiada a cada ecosistema, ¿verdad? Y entonces, tenemos un ecosistema que, digamos, es mi rancho o mi parcela, ahí donde estoy trabajando, que va a ser ese circulito naranja que tienes ahí. Nos vamos a preguntar, bueno, ¿cuál es el significado, la significancia de este proyecto o este rancho y que quiero posicionar, ¿verdad?, en una propuesta de valor para que la gente me apoye, ya sea con su talento, ya sea con sus recursos o ya sea con tráigame agua, ¿verdad, vecino? Déjeme pasar el agua para la parcela porque pues la necesito y te estoy viendo porque sé que te relacionas y yo también porque tenemos proyectos de este tipo, ¿no? Y entonces la relación entre los vecinos es súper importante. Si no existiera ese capital humano y capital de relación, no habría capital de agua, que es el capital natural con el que podemos trabajar en el rancho. Porque si me enojo con los vecinos y me quitan el agua, ¿qué va a pasar, verdad? Todo tiene que ver con relaciones y energía. Pero esa unicidad o esa singularidad y su significado está relacionado con su relación con el mundo más amplio. Entonces vamos a decir que tengo mi proyecto o negocio o empresa y después en el círculo que está en medio es lo que llamamos contexto inmediato. ¿Qué relación tiene esto con el contexto inmediato? ¿Cuáles son las características y procesos internos de este contexto inmediato? ¿Y cómo se relacionan con el potencial de mi proyecto o de mi negocio? Y después tengo que ver cuál es el efecto que puede tener en su relación con el mundo más amplio, que llamamos nosotros el gran sistema. ¿Qué es el gran sistema? Aquellos límites que puedas marcar de lo que sí se puede tener como efecto, ¿verdad? Y entonces empezamos a incrementar nuestra capacidad de ver un horizonte mucho más amplio que solo el proyecto. Cuando los inversionistas nos preguntan, oye, ¿cuánto vale tu proyecto? Mi proyecto no vale la hectárea o las 5 hectáreas o las 250 hectáreas que tengo y mis 500 vacas. Y eso es solamente instrumental para lo que yo puedo posicionar como la propuesta de valor cuando puedo ver el sistema más amplio y el efecto, y aquí yo puse esta estrellita, porque es el propósito mayor, de mayor alcance que en 5, 10, 20 años, 25 años vamos a alcanzar a hacer. Por ejemplo, tengo una parcela en un rancho que se llama, porque dicen que ni siquiera llegamos a pueblo en ese lugar, en un rancho llamado San Mateo Acatitlán. Y en San Mateo Acatitlán hay un montón de familias agricultoras que están muriéndose de hambre literalmente porque no les llega el dinero, ¿verdad? Y decían, pues no fluye el dinero a donde no hay dinero. Pues no fluye el dinero a donde no se alcanza a ver el valor. Y aquí lo que vamos a hacer es empezar a disrumpir nuestros propios constructos para poder alcanzar a ver lo que aún no somos capaces de ver, que es el valor mismo. Entonces, ¿cómo definimos el valor? El valor lo definimos por cuál es el potencial efecto que tenemos en mi relación con el sistema más amplio. En esta parcela tenemos la capacidad de reconstruir la economía local en favor de la salud sistémica de la cuenca hídrica, que además alimenta por un más o menos cerca del 40%, entre 35 y 40% del sistema Cutzamala del agua que irriga a la principal ciudad de México, que se llama Ciudad de México. Y entonces a todos nos importa el agua, pero para que eso fluya necesitamos a los bosques, necesitamos a la biodiversidad que vive en esos bosques arriba, en la parte alta de la cuenca, que pueden captar el agua que va hacia abajo, que esa agua irriga también nuestros sistemas de producción alimentaria, que eso también es parte del sistema recreativo que le da a Valle de Bravo, que está a 20 minutos del rancho de Acatitlán, etcétera, etcétera. Entonces yo ya estoy viendo aquí está mi parcela, aquí está Acatitlán, aquí está toda la cuenca hídrica de Valle de Bravo y después más allá hacia la Ciudad de México, que todos nos agradecen porque vienen de fin de semana todos los fines de semana y se pasan unas vacaciones padrísimas en el verano.
Pero si no hay agua, si no hay comida, si no hay todo esto, perdemos riqueza, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor? La propuesta de valor es mucho más grande y por tanto puedo estimar que el valor de mi propuesta no es de 5,000 pesos para ayudarle a este agricultor, es de 25,000 millones porque necesito esto a 20 años para restablecer las cualidades naturales sanas del sistema. Bien, mucha explicación, vamos a jugar un poquito. Celulares. Toma una foto aquí y vas a ver una pequeña hoja con el mismo diagrama que te mostré con los dos marcos, el marco de los sistemas anidados y el marco de la péntada, y vas a hablar con una compañera, con una amiga o amigo ahí en tu mesa, ahí al lado de ti, y vas a reflexionar sobre las preguntas que tenemos aquí. ¿Qué negocio, empresa, iniciativa conozco en el que pudiera empezar a ver más allá de lo que he visto hasta ahora? Donde puedo empezar a ver potencial, ¿verdad? Entonces trabaja con alguien ahí en tu mesa y te voy a dar, ¿cuánto tiempo me queda? Vamos a darles 10 minutos, ¿no? Pues ya nada más para que digan su aportación. 10 minutos para hablar con el de al lado y entonces vamos a ver qué es lo que emerge de poder empezar a ampliar nuestro horizonte, de poder empezar a ampliar nuestro potencial.